Entonces lo que hago es que saco, recuerden que uno de los resultados que vimos cuando vimos el repaso de la normal multivariable es que cada componente de un vector normal sigue siendo normal, ¿cierto? Eso lo podemos sacar de varias maneras. Uno es una transformación lineal, ¿cierto? Donde usted lo que hace es multiplicar un vector normal multivariable por un vector donde solamente hay un 1 y el resto son ceros. Entonces así saca una componente individual y ya con eso demuestra el resultado. O de la misma definición de la normal multivariable. Recuerden que cada proyección de la normal multivariable a un subespacio también sigue siendo normal. Entonces, se puede sacar de varias maneras. Aquí vamos a ver. No te me vas. Ah, la persona aquí se me permite. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es simplemente sacar, ¿cierto? De la normal del vector f, de que yo sé que f se distribuye asintóticamente normal con el FEGOR, ¿cierto? Con vector de medida F y con matriz de varianza y covarianza sigma de FGOR. Entonces saco la fila y la columna correspondiente, el elemento que está en la fila y la columna correspondiente de la matriz de varianza y covarianzas, que es la iésima. Si yo estoy considerando el iésimo componente del vector F, entonces simplemente del F grande saco el que esté en la iésima posición y de la matriz de varianzas y covarianzas el elemento que está en la fila I y en la columna I, o sea, sobre la diagonal principal, en la iésima posición. Esa es la varianza. Como como yo estoy trabajando dentro de este programa con objetos que son matrices, el hecho de que yo saque un escalar de un vector, ese escalar sigue siendo matriz. ¿Sí me entiende? O sea, usted, por ejemplo, tiene un objeto matriz que se llama X y usted extrae un elemento de ahí mediante operaciones eh, matriciales. Ese objeto, aunque sea un solo número, aunque sea un escalar, sigue siendo un objeto matriz. Ya si usted quiere cambiar la propiedad del objeto, entonces ya, digamos, lo obliga mediante otra función, por ejemplo, numeric, cualquier otra cosa de esas, a que sea a cambiarle las propiedades. Pero aquí yo no las cambié, entonces tengo que trabajarlo como si fuera matriz. Por eso, digamos, invertir un escalar, que uno simplemente lo hace 1 sobre, mire que aquí utilicé la función solve, que es la que me permite hallar inversas de matrices, ¿cierto? Entonces por eso, a pesar de ser un único número, me toca trabajarlo como si fueran todos matrices. Entonces son matrices y me está tocando hacer operaciones matriciales. Calculo el valor chi, calculo el valor p entonces, ¿cierto? Entonces miren que aquí utilizo la opción lower tail igual f. Yo no me canso de repetir esto porque este es un error que uno observa en algunos códigos de R de algunos estudiantes, que ellos, por ejemplo, calculan 1 menos la probabilidad de la chi cuadrado, o sea, la distribución, y no ponen esto. Eso en teoría está bien hecho, pero en la práctica tiene problemas. A ver si alguien puede intuir cuáles son los problemas. Bueno, nadie habla, yo no sé si están ahí dormidos o están ahí viendo para la ventana como hago yo a veces que volteo la cara por el ruido que hay aquí afuera en la ventana, en esta habitación donde estoy. Eh, Usualmente estas funciones, bueno, usualmente no, pues lo normal es que estas funciones no se calculen en forma exacta, ¿cierto? Es imposible porque estas integrales no son cerradas. Entonces, esta chi cuadrado hace parte de unas
de unas funciones muy importantes en matemática computacional, que son las gamas incompletas. Esas gamas incompletas han sido estudiadas durante muchos años y hay muchos algoritmos para calcular gamas incompletas. Pero una cosa es calcular una integral hacia arriba y otra cosa es calcularla hacia abajo. Y calcularla a partir de algún valor. Si digamos, por ejemplo, yo tengo una normal, piensen en una normal estándar. ¿Cuál es la probabilidad de que la normal estándar sea mayor que 10? Pues uno dice cero, pues la normal está casi toda contenida entre -3 y 3, es cero. Pero digamos que usted está en un problema de física y necesita calcular esa integral a ese nivel. Entonces, si usted utiliza los algoritmos tradicionales no le permiten calcular valores superiores, digamos, a 3. Estoy haciendo un supuesto que es incorrecto, pero que así fuera. Entonces, el investigador, digamos el físico, necesita calcular esa probabilidad que puede ser muy chiquitica, pero él necesita ver el número. Entonces, ¿qué hace? Ahí sí le toca quebrarse la cabeza y desarrollar un algoritmo que le dé un valor aproximado a eso. Es como cuando se calcula el número pi. El número pi que a uno le enseñan en la escuela es 3, 14, 15, 3, 14, 16, por ejemplo, que es una aproximación. Pero si usted está en la parte de encriptación, usted necesita millones y millones de decimales del número pi. Entonces ahí es donde usted tiene que recurrir a esos algoritmos, por ejemplo, los propuestos por Ramanujan, Ramanujan, mucha gente lo pronuncia de maneras distintas. Ese matemático que escribía algoritmos sin demostraciones. Si ustedes han visto la película de él, la historia de él es bastante eh, bonita. Y que el hombre le decía que los dioses le mandaban esos algoritmos y él simplemente los anotaba. Entonces, eh, lo mismo pasa con todas estas funciones, ¿cierto? Estas funciones se calculan en, en R utilizando algoritmos. Entonces, una cosa es calcular una integral hacia la derecha y otra cosa es calcular la misma integral hacia la izquierda, el área a la derecha o el área a la izquierda. Entonces, cuando uno está calculando las colas superiores y está muy alejado, digamos, de la parte gruesa de la distribución, usualmente utiliza algoritmos diseñados para esos cálculos. Hay un libro que es de Patil y Reid que se llama Handbook of the Normal Distribution. Si ustedes quieren ver algoritmos para calcular pedazos de la normal de muchas formas, ustedes van y miran el libro, que es un libro completo, que tiene muchos algoritmos. Ahora, los matemáticos computacionales se dedican a comparar los resultados de esos algoritmos y en este algoritmo es mejor, o este algoritmo es más robusto, o este algoritmo tal cosa, y ellos escriben artículos y por eso uno tiene que estar mirando esos resultados de ellos para ver cuáles algoritmos se pueden implementar en R que sean los mejores. Eso en la teoría, ¿cierto? En la práctica, mucha gente es muy descuidada con esta parte. Cuando estudian programas, simplemente piensan que los algoritmos que se encuentran por ahí escritos son los correctos, que cosa que es completamente falsa. Entonces,
Hola, profe. Parece que se fue. No se está escuchando. Bueno, voy a ver por aquí. Pum, pum. No sé, alguien pidió permiso para usar. Lo más seguro, no sé qué es. ¿Qué significa eso? Lo más seguro. Eh, entonces, ¿qué pasó? Profe, disculpe. No, Sí. hubo un momento en que no se le estaba escuchando absolutamente nada y salió de la reunión. Ah, pero ya volvieron a entrar. Por favor, me cuentan eso. Inclusive está compartiendo pantalla, no estamos viendo la pantalla. Entonces vuelvo a presentar ahora. Entonces, pero a mí no me salió. O sea, vuelvo a presentar otra vez. ¿Ya lo están viendo? Sí, profe. Bueno, entonces me dicen a partir de qué parte no se había caído el internet. ¿Esto lo vieron? ¿Vimos esto? Sí, profe. Toda la parte del for ya la habíamos visto, estábamos viendo la parte nueva. Ah, ok. Entonces fue Y donde estaba, cayó y ahí. estabas, estabas hablando un poco del valor P, del por qué había que especificar el lower.tail igual a false en vez de uno menos eh, Ah, ok. el persist. Sí. Y Ah, estabas bueno. hablando pues, como de los problemas que había, ¿cierto? Y usar Ah, una ah, metodología. no, entonces fue mínimo lo que perdieron. O sea, pura cháchara. O sea, realmente fue pura cháchara. Eh, entonces, lo que les comentaba es que los algoritmos que más desconfianza le generan a uno son los sacados por estudiantes cuando están escribiendo sus tesis, que necesitan sacar un resultado y ellos construyen a la brava algoritmos, y los algoritmos realmente no tienen ninguna validación profunda, sino que son ahí medio ensayados por el estudiante y después lo tiran, o aún los profesores, pues eso tampoco es que sea excluido los estudiantes. Cuando usted está sacando algoritmos serios, y digamos que los van a utilizar en muchos programas, usted lo que hace es que usted manda su algoritmo a un laboratorio que hay muy famoso, que es el de laboratorio de los Álamos, a la parte de métodos numéricos allá, para que ellos les hagan las pruebas necesarias, que ya lo hemos contado aquí con los números aleatorios, que allá, por ejemplo, validan algoritmos para generación de números aleatorios y cosas de estas. Entonces ellos tienen unas pruebas que le hacen a muchos algoritmos, y dependiendo del algoritmo que se esté mandando, ellos le aplican unas pruebas específicas. A usted le mandan un documento donde le dan tiempos de ejecución, le dan errores que salen, cuáles errores se producen, bajo qué circunstancias. O sea, no todo, ningún algoritmo es capaz de resistir todas las pruebas, realmente se caen con algunas. Pero a uno le dicen, si hay unos errores que son corregibles, hay otros errores que hay que aguantárselos, y hay otros errores que son fatales. Entonces, en procesos donde uno tenga algoritmos dudosos, uno siempre tiene que andar pasito, ¿cierto?
andar así suavecito. Y entonces nosotros confiamos en R. Usted echa la bendición y se tira al río. Usted no sabe qué tan profundo es, ni si en ese río hay cocodrilos o no. Entonces a veces la mayor parte, o sea, la gente que trabaja en la base del R han sido muy cuidadosos manejando buenas librerías. O sea, las librerías que hacen métodos numéricos realmente son buenas. Pero mmm, como hay tanto programa por ahí rondando todos esos paquetes que todos los días le integran al R, no sabe uno muchas veces la procedencia de esos paquetes. Bueno, entonces lo que hago yo es guardar los valores P. El R tiene una función que se llama en la base PAdjust. Y entonces aquí yo calculo los valores P utilizando alguna de las metodologías que están, que son comunes, ¿cierto? Entonces, como nosotros estamos trabajando con una metodología robusta, que es la FDR, que es de carácter no paramétrico, entonces aquí pongo el método igual FDR, pero ustedes pueden ver los métodos que hay ahí, ¿cierto? Entonces yo lo que hago aquí es detectar los F diferentes de 0 y que me imprima esto más o menos. Por eso no sale bien la impresión, simplemente sale una línea ahí toda rara. Pero es lo que yo quiero y que me imprima el resultado. Bueno. Esa funcioncita que está, o este pedazo que está aquí de código, lo que hace es detectarme cuáles Fs son significativamente diferentes de 0. ¿Sí? Si yo tengo 5 Fs, entonces él me va a hacer una prueba pues me va a hacer pruebas individuales y me va a detectar cuáles Fs son significativamente diferentes de 0. Y esta que viene aquí, este pedazo de código que viene aquí, es simplemente para detectar qué diferencias entre Fs son significativamente diferentes de 0. O sea, cuáles Fs son diferentes entre sí. Yo tengo F1 y F2. Yo quiero ver o quiero probar H0 de que F1 es igual a F2 con todas las alternativas que son diferentes, ¿cierto? O simplemente lo que quiero probar es H0 de que F1 menos F2 es igual a 0. ¿Sí es claro? Entonces procedemos en forma similar, pero aquí lo que hacemos es, escogemos el primer F y lo vamos a comparar contra el resto de F. Vamos a coger F1 y lo vamos a comparar con F2, F1 con F3, F1 con F4, hasta los Fs que yo tenga. Después cojo F2 y ya no lo hago con F1 porque ya F1 lo hice, ¿cierto? Entonces hago F2 con F3, F2 con F4, F2 hasta el resto. Después cojo F3, F3 lo comparo con F4, así sí. Por eso aquí tengo este par de fors, ¿cierto? Hay un for encajado. Recuerden que en lenguajes interpretativos el uso de for es una especie de pecado. En R se ha ido mejorando mucho la parte de los for encajados. Estos for encajados eran un peligro, digamos, hace 30 años. Uno tenía un for encajado y el programa se caía, se demoraba eternidades haciendo evaluaciones. El problema, digamos, de los for es a nivel de manejo de memoria del computador, porque el programa empieza a crear, a replicar objetos, el mismo objeto lo replica tantas veces como tenga los valores en los fores encajados. Entonces hay un problema de manejo de memoria. Esto yo me imagino que lo deben haber mejorado en las versiones de los últimos 10 años, pero esto ya no aparece documentado. Antes lo documentaban mucho mejor, ahora ya la gente se olvida de documentar este tipo de problemas. Entonces uno queda como siempre con la sensación, o al menos yo, que trabajé en esa época en que esos fores encajados eran veneno, ya la gente se ha ido olvidando. Entonces ya uno hace pruebas y los fores encajados funcionan relativamente bien. Entonces lo que hago yo es construir el chi cuadrado, ¿cierto? El chi cuadrado saco
de la respuesta F saco los elementos I y J, ¿cierto? Recuerde que son objetos matriciales, entonces me toca denotarlos matricialmente. Tengo de la matriz de varianzas y covarianzas de la F, saco los elementos, las filas IJ y las columnas IJ, o sea, una matriz 2×2. Aquí tengo definida una matriz AA, que es una matriz de contrastes, ¿cierto? Él va a coger el primer elemento y le va a restar el segundo elemento. Entonces aquí lo que hace es que coge la respuesta I y le resta la respuesta J. Como hago esta transformación lineal, entonces tengo que tener la matriz de varianzas y covarianzas que también me considera la misma transformación. Y aquí tengo pues lo mismo transpuesto. Calculo el valor P, ¿cierto? Entonces ya no me toca volver a repetir el mismo discurso. Entonces ya sabemos que hay que utilizar el labor tail igual F porque vamos a calcular un valor P. Usualmente los valores P son chiquitos, entonces es una cola superior de la distribución. Y simplemente voy creando un objeto donde voy metiendo todos los valores P y además la información sobre cuál es la comparación, cuál es la F, cuáles son las Fs que estoy comparando, la I y la J, el valor chi y el valor P. Al final, entonces, otra vez utilizo la función P adjust, ajustar, P, realmente en inglés es P, adjust, entonces él que me entregue, mire que aquí tengo que reconvertir esto, él no me acepta matrices de entrada en esta función, entonces tengo que decirle as vector, tengo que cambiar las propiedades del objeto que entran como argumento, ¿sí? Y aquí me sale esto que es una matriz como argumento y aquí lo tengo que reconvertir a vector para que él me entregue el vector de valores P. ¿Sí? En estas propiedades a veces a uno lo hacen tambalear en los programas, sobre todo cuando ustedes tienen mucha confianza escribiendo código y se le olvida mirar el manual para ver cuál es el objeto que tiene que entrar como argumento. Entonces dicen, no, pues que eso es un vector porque es la columna 4 de la matriz. No, el R lo sigue mirando como matriz, a pesar de que usted lo seleccione una sola columna de la matriz. Entonces usted tiene que cambiar la propiedad del objeto y la función es asVector. Y el método que vamos a utilizar, que es un método no paramétrico, el FDR. ¿Por qué utilizamos eso y no otros? Porque este método se ha vuelto muy popular, muy robusto, es el método, y entonces cuando se utiliza lo que se utiliza, entonces realmente la gente no lo cuestiona mucho con eso. Si alguien le dice, pero ¿qué ventajas tiene este sobre los otros métodos? Pues ya le dice, vaya, mire la literatura, aquí hay muchos artículos sobre eso. Bueno, entonces ya aquí sacamos, y nosotros estamos con un modelo de regresión, y aquí está listo. Y otra vez volvemos con la misma tabla, pero vamos a hacer otro ejercicio distinto. En lugar de hacer el mismo que hicimos la vez pasada, que era comparar dos probabilidades, recuerden que en la F era comparar la probabilidad de vivo o de muerto, de vivo cuando pesaba menos de 5 libras y de vivo cuando pesaba más de 5 libras. Aquí vamos a calcular la razón de odds. Recuerden que ya en una de las clases discutimos sobre la razón de odds, que los epidemiologistas utilizan eso, epidemiólogos, perdón, utilizan esa razón de odds como una especie de medida de riesgo, ¿cierto? Esa razón de odds no es muy fácil de interpretar, pero los epidemiólogos la utilizan mucho, entonces nosotros la utilizamos también y utilizamos como medida de riesgo, ¿cierto? Es la probabilidad de nacer vivo sobre la probabilidad de nacer muerto, de los que pesan menos de 2.500 gramos, sobre la probabilidad de nacer vivo, sobre nacer muerto, de los que pesan más de 2.500 gramos, 5 libras. Entonces, lo que nos dice esto es cuántos vivos tengo yo por cada muerto cuando el niño o el bebé pesa menos de 5 libras y cuántos vivos tengo por cada muerto cuando los bebés pesan más de 5 libras. Y hago ese cociente, los vivos por cada muerto
de menos de 5 libras sobre los vivos por cada muerto de los bebés que pesaron más de 5 libras. Y lo tenemos en cada región, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una comparación para ver si estos odds, si hay independencia, recuerden la independencia, entonces es cuando el OR, que es el odds ratio, es igual a 1. Entonces una prueba sería que el odds ratio fuera igual a 1. Si son dependientes, entonces si hay asociación, entonces la asociación aquí significaría resultado del parto con respecto al peso del bebé. Y queremos ver si para todas las regiones es igual o no. Sí, entonces hay varias preguntas que uno pudiera hacer. Entonces leemos la matriz de la misma manera, la base de datos la leemos de la misma forma, ¿cierto? Convertimos estos datos en forma de matriz. 4 columnas, aplicamos la función GSK. Ay, aquí se me olvidó hacer la corrección que había hecho yo. Bueno, no, está bien. GSK, datos, N row datos, C1 menos 1 menos 1, 1, logaritmo igual T. Acuérdense de una parte por allá que hablábamos de Fisher, que Fisher había definido el OR como la razón de productos cruzados, ¿cierto? Entonces son los elementos de la matriz. Los elementos de la diagonal principal se multiplican y se dividen por los elementos de la diagonal secundaria. No sé si se acuerdan de lo, pero en uno de los slides está eso. Entonces el OR, Fisher lo definió como la razón de productos cruzados. Entonces es una manera fácil de calcular el OR. Pero uno en el computador, aquí entonces nosotros decimos, es mejor a veces trabajar con el logaritmo, ¿cierto? Entonces el logaritmo lo que hace es linealizarme esos productos. Entonces yo voy a tener el logaritmo del primer elemento de la diagonal principal menos el logaritmo del segundo elemento de la matriz. Vean que aquí van a desarrollar matriz 2 por 2. Entonces voy a tener esta matricita, va a ser 63, 88, 55, 555, y en la segunda fila 55.929 y 255. Entonces yo voy a trabajar, en lugar de trabajar con el odds ratio directamente, bueno, lo que está escrito en este programa todavía no me permite reconstruir eso, pero es mejor trabajar con el log de la razón de odds que trabajar con la razón de odds directamente. ¿Por qué? La razón es porque, mire que si yo trabajo con la razón de odds directamente, es un cociente de probabilidades, ¿cierto? Y un cociente de probabilidades necesariamente tiene que ser un número positivo. Y si la variable es positiva, entonces la distribución necesariamente tiene que ser asimétrica. Y las velocidades de convergencia de los teoremas límite se mejoran cuando las distribuciones y los datos que generan los datos son ¿qué? ¿Simétricas o asimétricas? Son simétricas, ¿cierto? La velocidad de convergencia a la distribución normal y obviamente con todos los derivados, que es las pruebas chi cuadrada, un derivado de la distribución normal. Entonces,
si nosotros trabajamos con el logaritmo del OR, es mejor que trabajar con el OR directamente. ¿Por qué? Porque la prueba es más eficiente. ¿Más eficiente en qué sentido? En que la prueba se va a acercar más al nivel nominal que nosotros establezcamos y se va a acercar más a nivel, va a tener mejor nivel de potencia, porque se va a parecer más a la normal. Y para la normal ya todo está súper estudiado, ¿cierto? Mientras que si la distribución es bien asimétrica, el nivel de asimetría va a afectar la convergencia a la normalidad. Entonces, si yo no tengo una distribución que estoy asumiendo que es normal y en la realidad no se parece en nada a la normal, los resultados que estoy sacando pueden ser completamente equivocados. Entonces ahí es donde viene, usted como estadístico tiene que recomendarle al cliente cuál es la mejor prueba o cuál es la mejor transformación de una prueba para garantizar los resultados que obtenga, ¿cierto? Estas cosas hacen parte, digamos, de la batería que usted tiene para defenderse en los problemas de la vida real. Muchas veces, muchos epidemiólogos son muy laxos con estas metodologías y piensan que todas estas dan los mismos resultados. Pues si los datos son muy buenos, tienen a dar resultados muy parecidos, pero hay situaciones en las que los resultados pueden ser distintos. Bueno, voy a mirar si me están viendo porque ya me asusté con... Que no me vaya a caer otra vez esta vaina. ¿Sí me están oyendo? Alguien que me responda. Sí, profe. Ah, bueno, gracias. Ya. Pero yo no sé si fue que le cayó el internet aquí, porque yo seguí con la pantalla y seguí con todo, como si no pasara absolutamente nada. Bueno. Entonces, aquí yo estoy indicando cómo voy a transformar cada filita de esta matriz, qué operaciones voy a hacer y que voy a trabajar con el logaritmo. Mire todo el cuento para decir que voy a trabajar con el log de los odds ratio. Entonces, cuando ejecuto eso, me entrega lo mismo, me entrega los mismos resúmenes, estrato por estrato, o sea, siempre es la misma tarea, los mismos resultados que pueden ser aburridores. Recuerden que les he recomendado que esto se puede poner en forma de lista para que yo no tenga que estar viendo siempre, sino que yo voy sacando lo que yo deseo sacar. No me canso tampoco de decirles que esta parte es importante porque esta es la parte como descriptiva de la base de datos con que ustedes estén trabajando en la función. Y aquí me pasó, bueno, entonces aquí tengo ya el F estimado. Entonces allá me salen cosas que no caben en la pantalla. El problema, digamos, cuando muestro todo. Aquí tengo el F estimado. ¿Este F estimado qué es? Es el log de la razón de odds, ¿cierto? Es el log de la razón de odds de cada región del departamento de Antioquia. Recuerde que si yo tengo independencia, la prueba de independencia sería H0 de que el OR es igual a 1. Si yo hago la transformación del log del OR, de la prueba de independencia diría que el log es igual a 0. ¿Sí? Entonces tengo la matriz de varianza y covarianzas. Y aquí tengo la prueba de igualdad. Este nombrecito aquí está equivocado. Es igual a 0, ¿cierto? Entonces, de las pruebas de las Fs iguales a 0. El H cuadrado me da 16.84 y el valor P me da 0.0317. Entonces, ¿qué? ¿Rechazo H0 o no rechazo H0? Rechazo H0, ¿cierto? Menor que 0.05. O sea, lo que me indica esta prueba, que esta prueba es como la prueba ANOVA, es que hay al menos alguna F que es significativamente diferente de 0.
Eso es lo que me indica. Entonces yo tengo que descubrir cuáles f's son las que son diferentes de cero, ¿cierto? Ahí entonces es donde viene el problema ese que nosotros vamos a estudiar. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos aquí los numeritos. Tengo el chi cuadrado calculado y tengo el chi cuadrado corregido por la f de r. ¿Ustedes qué observan? Está difícil de observar ahí la cosa, ¿cierto? Pudiera de pronto uno hacerlo mejor con la diferencia esa que hice cuando hice la ilustración con las correlaciones. Pero aquí, así a ojo, vemos esto es por 10 a la menos 322 y este es por 10 a la menos 321. ¿Cuál número es menor? ¿El de la derecha o el de la izquierda? O sea, mire, estoy comparando estos dos. La tercera columna y la cuarta columna. Es menor la tercera columna, ¿cierto? En cada fila es menor la tercera columna. O sea, eso me indica que yo rechazo las pruebas individuales. Cada uno de esos valores es significativamente diferente de cero. ¿Sí? Entonces, este valor ajustado me está indicando si este valor P observado es significativo o no. Entonces, este es como el punto de corte para cada valor P. Cada valor P tiene un punto de corte distinto, ¿cierto? Entonces, miren que tenemos los puntos de corte del valor P y si el valor P es menor que ese punto de corte, entonces es porque yo rechazo realmente HCl. Entonces yo puedo estar seguro que para cada región obviamente hay asociación entre el resultado del parto y, y el peso del bebé. Pues que es algo lógico, o sea, no, aquí lo raro hubiese sido que hubiéramos encontrado una prueba que no se rechazara. A ver si ustedes piensan por qué uno pudiera enfrentar una situación de esas, un caso donde hay asociación lógica y la prueba no le rechace HC. El caso típico es porque los tamaños muestrales de pronto pueden ser extremadamente bajos y no permiten rechazar H0 porque las matrices de varianzas y covarianzas son muy grandes, ¿cierto? Entonces los elementos son muy grandes, entonces eh, no permiten calcular chi cuadrados que estén en las colas. Entonces ahí, digamos, eso se llama falta de potencia de la prueba. Cuando usted tiene tamaños muestrales muy pequeñitos, usted puede no rechazar H0 porque no tenga potencia suficiente. Entonces ahí, ese es un problema importante. ¿Cuál es el tamaño muestral para yo garantizar una potencia preespecificada? ¿Cierto? Usualmente no es, o sea, los estudios de potencia son muy fáciles cuando se trabaja con la distribución normal univariable y son muy difíciles cuando usted cambia de problema. Entonces, estudios de potencia ya los hace uno vía simulación o los hace vía alguna aproximación asintótica, pero son difíciles. Porque las potencias se pueden, sobre todo en estos problemas, se pueden dependen de la estructura de las probabilidades que estén manejando, como estén esas tablas 2x2. Entonces ahí hay problemas que son difíciles de atacar y que si algún día ustedes hacen trabajo de investigación pudieran enfrentar eso. Bueno, entonces esta es la primera parte, es el primer pedacito de la función. El segundo pedacito de la función es comparar eh, respuestas entre sí. Entonces cogemos la primera respuesta y la comparamos contra todos los otros. ¿Sí ven? La primera respuesta contra la segunda, contra la tercera, contra la cuarta, para ver si hay diferencias
en los ORs entre la primera región y el resto de las regiones. Entonces nosotros tenemos que la región 1, miren que los valores P, ¿cierto? El valor P comparado con este valor P que está aquí es menor, pero de todas maneras es muy grande, ¿cierto? Es muy grande. Nosotros tenemos que buscar los valores P que sean menores que 0.05. Entonces, digamos, este valorcito aquí, el 1 y el 9, me están diciendo que la región 1 es diferente a la región 9. Mire que el valor P observado es menor que el valor P corregido. Entonces, esa diferencia entre las dos regiones es significativa. Es significativa. No es que en las otras no las haya, sino que los valores P son muy grandes para la prueba. Y lo mismo procedemos a encontrar hallazgos significativos. ¿Sí? Hallazgos significativos. Entonces buscamos los valores P que sean chiquitos, ¿cierto? Que sean chiquitos, y miramos cómo es ese valor P chiquito, digamos aquel que es menor que 0.05, entonces este me da 0.046. Miro cómo es con el valor P que aparece aquí, entonces digo sí, es significativo. Entonces esta diferencia es significativa. Este penúltimo es mucho menor que 0.05 y es mucho menor que el corregido, entonces es significativo. Y lo mismo pasa con el último. Entonces miren cómo procede uno. Entonces uno ahí lo que determina es cuáles diferencias son estadísticamente significativas. Y uno entonces hace corrección de pruebas de hipótesis por ese lado. Cuando usted mira libros de epidemiología, usted encuentra con este estimador de Mantel-Hansson. Un estimador común. O sea, usted asume que todas las regiones tienen el mismo OR. Y este es el estimador. Miren la complejidad de la ecuación. Estas ecuaciones son muy complejas, ¿cierto? Y muchos bioestadísticos o muchos epidemiólogos se han dedicado históricamente a hacer desarrollos estadísticos particulares. Eso es muy bueno, pero eso es muy malo a la vez. ¿Por qué? Porque cada problema que usted o cada pregunta que haga un investigador se vuelve un tema de investigación. Y estos temas de investigación realmente toman años. Por ejemplo, hallar las propiedades asintóticas de un estimador de estos. Mientras que yo lo puedo hallar vía GSK. Mucha gente argumenta que no, que es que con mínimos cuadrados ponderados la cosa no es tan, los resultados no son tan buenos, pero los encuentro rapidito. O sea, yo en una sentada encuentro mi estimador, mientras que otra persona se tiene que matar haciendo un desarrollo durante meses, incluso años, para poder mostrarme las propiedades que tiene un estadístico de estos. Mire que son productos y cocientes, ¿cierto? Y entonces son sumas y dicen, ay, esto está complicado, esto es complicado. Entonces por aquí otros estimadores trabajaron con el log. Ah, listo, chévere, trabajan con el log. Entonces ellos hacen cosas, calculan varianzas, ¿cierto? Y nosotros tenemos que recurrir a paquetes que han sido desarrollados en otras áreas. Hay un paquete de epidemiología que se llama EpiInfo. EpiInfo tiene muchas herramientas para hacer cálculos de este estilo, o sea, muchos programadores en el área de epidemiología. Y en Estados Unidos la NSF le brindó apoyo a EpiInfo. El CDA en Atlanta también le
brindó apoyo a EpiInfo y ha tenido pues buen soporte económico. Muchos investigadores del área de la salud han hecho contribuciones significativas a EpiInfo y aquí digamos en la Escuela de Salud Pública es uno de los paquetes que ellos manejan. Entonces si ustedes van a trabajar con investigadores que sean médicos, nada raro que les pida que trabajen con EpiInfo. No sé si alguno lo haya escuchado, pero entonces los que vayan a trabajar con epidemiólogos o con bioestadísticos, lo más seguro es que les toque meterse con otro paquete, o sea, o con otros paquetes. Uno muy popular entre ellos también es Stata y EpiInfo. EpiInfo tiene la ventaja de que es un paquete gratuito, ¿cierto? Entonces ustedes lo pueden bajar y lo pueden estudiar. En R, nosotros no tenemos EpiInfo, pero hay un paquete, este no está en la base, en el CRAN, este lo movieron del CRAN y lo pusieron en otra parte. Entonces aquí les doy los comandos para que ustedes los instalen en su computador. DevTools se llama una base de herramientas que no están instaladas en el CRAN. Y una de las preguntas que hicieron en la lista hace mucho tiempo que yo vi es que vea porque habían sacado a Epicalc de la base del CRAN. Y lo sacaron es porque Epicalc tiene un manejo muy independiente de los espacios de memoria de R. Entonces eso puede afectar la ejecución de otros programas de R, entonces lo obligaron a removerlo de ahí. Entonces, pues uno a veces no nota cuál es el efecto que tiene, pero los que administran R lo hicieron sacar. Entonces estas son las instrucciones para instalarlo. Aquí leemos los datos otra vez, ¿cierto? Pero vamos a crear una tabla en forma de arreglo para utilizar la prueba Mantel-Hansel. Entonces mire que esto nos crea una matriz tridimensional, que a diferencia de GSK que solamente permite manejar matrices bidimensionales, este nos permite manejar arreglos, ¿cierto? Pero los arreglos para esta prueba tienen que ser tridimensionales. Entonces aquí le estamos diciendo, vamos a entrar tablas 2x2 de 9 estratos. Y aquí lo que hicimos fue chequear que esas tablas 2x2 correspondan a los datos que nosotros tenemos originalmente. Bueno, entonces cuando le decimos que nos haga Mantel-Hansel LOR, nos da los OR directamente y nos da intervalos de confianza para los ORs. Y además nos da un valor P para la significancia del OR, si es diferente de 1 o no es diferente de 1. Estos son los ORs que nos entrega este Mantel-Hansel. Y nos hace una prueba global para ver si los OR son todos iguales. Y nos hace una prueba de homogeneidad, ¿cierto? Esta es la prueba de homogeneidad para ver si todos son iguales. Y nos da los grados de libertad, etcétera, etcétera. Nosotros podemos también construir esta misma prueba de homogeneidad para ver si todos los OR son absolutamente iguales. Entonces mire que este es el resultado que saca y es muy limitado el resultado. Se saca pruebas simultáneas, pero no hace corrección para pruebas simultáneas. Da intervalos de confianza, que eso no lo hacemos nosotros, pero se puede hacer muy fácilmente. Y da los valores del OR. Nosotros estábamos con el log del OR, que técnicamente es mucho más estable. Y aquí nos da un OR combinado, ¿cierto? Una especie de OR ponderado por las tablas que se están manejando. Pero aquí tenemos otra alternativa, que esta alternativa es la que utilizan muchos epidemiólogos. Bueno, jóvenes, entonces aquí se acaba la clase de hoy. Seguimos de la misma manera, pues no sé, o me tocará volver a elaborar
una nueva invitación para que ustedes la acepten para volver. No tener los problemas de estar aceptando y rechazar, pues a veces no alcanzo a ver quiénes están pidiendo el famoso permiso para entrar aquí. Entonces, muchas gracias. Nos vemos entonces ya el próximo viernes. ¿Sí me están oyendo? Sí, profe. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces nos vemos el viernes. Gracias. Bueno, voy a colgar ya el teléfono.